Hoy voy a hacer una breve presentación de este trabajo monográfico sobre un movimiento religioso y espiritual que se desarrolló en el sur de Francia, en la antigua Occitania, y que fue una fuente de inspiración para muchos movimientos heréticos de su época que se rebelaban contra el autoritarismo de una iglesia católica imperial y muy violenta. Mañana haremos una presentación más amplia porque no solo hablo de los cátaros, sino que he tratado también de ver el proceso desde el punto de vista de lo religioso y cómo ese proceso empuja al ser humano a buscar ese sentido profundo, ese sentido trascendente de la vida. Así que es como, en esta monografía es como un huevo Kinder. Trae alguna sorpresa, porque según fui desarrollando el trabajo, pues fui encontrando otras cosas que también estaban en mi búsqueda como inquietud, ¿no? Así que presento esta vez a la Escuela del Parque Toledo mi primera monografía sobre un movimiento religioso cristiano gnóstico dualista, considerado herético en la Baja Edad Media por la Iglesia Católica, los cátaros. Concretamente los cátaros albigenses, provenientes de la ciudad de Albi, la antigua Occitania en el Languedoc, al sur de la bella Francia. ¿Se oye bien? Sí. Ajá. Sí. Para mí ha sido una experiencia muy inspiradora y enriquecedora, en la que, transportándome en el tiempo, he experimentado profundamente esta verdad que dice: lo sagrado está en nosotros. En este viaje he aprendido mucho, y sobre todo me ha aportado una visión de proceso que me devela esa intención profunda que pulsa en la conciencia humana de darle a la vida un sentido trascendente, espiritual y eterno. Esta es la gran fuerza, el gran motor que mueve a la historia. Me he enamorado de la Edad Media, de los cátaros y de todos quienes nos han precedido en este intento por sobrepasar los límites ilusorios de nuestra conciencia en crecimiento. Denominada Edad Media durante el Renacimiento, y que a pesar de una iglesia cristiana católica que lo empobreció todo, retrasando el desarrollo sin límites de nuestra conciencia hacia el sentido trascendente de la vida, fue una etapa en Europa de mucha actividad religiosa, política, social y cultural, bastante más libertaria e inspirada de la imagen que tenemos. En esta monografía, según fui avanzando, me sentí acompañada de estos personajes que lanzaron un intento en la historia por retomar lo que ellos consideraban una verdadera religiosidad, fuera de solemnidades, contradicciones de intereses, dogmas, supersticiones y violencia en todas sus formas. Los cátaros o herejes, librepensantes, fueron muchos movimientos, pero el más peligroso de todos ellos, el que puso en riesgo la continuidad y unidad de la Iglesia de Roma, fue la albigense, que encontró un gran eco popular, cada cual desde sus propios intereses. Este catarismo o herejía, que se desarrolló durante los siglos XI al XIII, fue apoyado por los señores feudales, hartos de los diezmos de la Iglesia Católica y del rey de Francia, que también quería sacar su propio beneficio. De ellos me llamó mucho la atención su negación a la existencia física de Jesucristo, ya que son cristianos. Y que, por cierto, y para mí esto ha sido algo que me ha llenado de mucha alegría y satisfacción, desvelamos su verdadera naturaleza y cómo se fraguó este mito inventado por el Imperio Romano hasta convertirse en la historia más contada en el marco litúrgico en el mundo occidental. Ha sido enfrentarme al gran puzzle que para mí ha quedado resuelto. Jesús no existió, es literatura romana. Y es que la historia de Jesucristo fue un arma de manipulación psicosocial al pueblo judío que se rebelaba contra el yugo dominante e invasor del Imperio Romano, y que 3 siglos después, y tras la gran crisis en la que se desmoronaba todo, Constantino I el Grande, tras ser bautizado al cristianismo, convirtió en la religión del imperio y culto oficial. Todo esto lo desarrollamos en este trabajo de búsqueda, investigación y estudio, impulsado desde una charla informal que tuviera asilo con Tito de Casas en el año 1996
sobre la importancia de hacer caer las mentiras de este mundo. Esta es la mecha que prendió mi búsqueda, que se incendió al estudiar a los cátaros y su negación al personaje de Jesús el Nazareno, lugar que no existió hasta 2 siglos más tarde, al que veía más bien como una alegoría, un mensaje, pero no como un ser humano divinizado, ya que para ellos todos somos hijos de Dios. Ellos tenían una visión dualista de la vida. Consideraban que habían participado 2 dioses en la creación, uno bueno y otro malo. El malo creó la materia, donde el alma, creada por el Dios bueno, se corrompía al entrar en ella. Por tanto, era inconcebible que este ser divino, el Hijo de Dios, hubiera formado parte del bajo mundo o mundo material. También el Dios del mal creó a la Iglesia Católica, a la que llamaban la Iglesia de los Lobos. Pero antes de meternos de lleno en el estudio de este movimiento religioso, gnóstico, dualista y cristiano, que renegaba del sufrimiento, del pecado, del castigo y de la cruz como elemento de tortura y adoración, hacemos un recorrido por las distintas escuelas del despertar, algunas como la gnóstica, llena de sabiduría y bondad, que influyeron en la cosmogonía de estos cristianos que se desarrollaban paralelamente al cristianismo católico romano en Europa. En el siglo XIII, esta herejía, estos librepensadores, eran la religión mayoritaria en el país de Occitania, sur de Francia. También me pareció importante, para ganar una visión más amplia, el conocer las influencias previas a estas religiones que penetraron en el judaísmo y en el cristianismo primitivo judío, en una suerte de herencia en proceso que fue transformando y configurando nuevos mitos, pero partiendo de una misma base. Y todo es una construcción conjunta en esta búsqueda de lo profundo, de lo innombrable, del plan divino. ¿Cómo no hablar de las herejías cristianas? También las hubo antifeudalistas, antisacramentales, antisacerdotales, políticas, etc. Dejando ver que la Edad medieval fue un periodo de mucha insatisfacción y descontento social por la hipocresía y el autoritarismo de una iglesia imperial que predicaba la pobreza desde su púlpito dorado. Ni qué decir de los impuestos, aunque seguimos igual, que unos pocos imponen a las poblaciones, suscitando otras organizaciones que respondían más al gusto del resto de la gente. Llegar al catarismo ha sido para mí una fuente de conexión afectiva, espiritual y experiencial con todos estos seres humanos que nos han precedido y que lucharon por un mundo mejor desde la actitud no violenta que inspira el sentimiento religioso o el contacto con lo profundo, como Silo lo declama. Amo la Edad Media, como amo a los cátaros y a todos estos herejes y herejas, verdaderos héroes, guías de luz, que sacrificaron tanto en aras de un futuro mejor, que llenaron la vida de poesía, de sacralidad, de arte, de música, de amor, de fe y de esperanza en una humanidad mejor. Y como llegué a esta corriente de inspiración espiritual, con las dificultades de una mentalidad cerrada de su época, que fueron aniquilados en la hoguera, junto a poblaciones enteras por decreto papal de perseguir, interrogar y asesinar no solo a los religiosos, sino a sus fieles, adherentes y a poblaciones completas, incluidos católicos, bajo el designio «matadlos a todos, que Dios ya reconocerá los suyos». La recompensa: quedarse con las propiedades de todos a los que mataran. Estos ejércitos cruzados del Santo Oficio llegaron a estar formados por hasta 200.000 ciudadanos de la época, que se alistaron en las tropas cruzadas reunidas a las puertas de la ciudad papal de Aviñón. ¿Dónde está el film? Fue una masacre con más de 500.000 de personas asesinadas, 500.000, incluidos niños, ancianos, todo el mundo. Este choque tan violento abrió una grieta en el tiempo, como sí lo comenta en alguna charla informal, comillas. Estas líneas del tiempo son líneas geográficas que pasan por lugares y países en los cuales se producen experiencias no habituales con el tiempo. Producen alteraciones, desfases,
corrimientos del tiempo en distinto modo. Se producen en general cuando ha habido un fuerte choque cultural, a veces acompañados por un alto grado de violencia. Hace unos años, antes del COVID, movíamos imágenes sobre dónde levantar una sala, inspirados en la sala de Sul de Minas en Brasil para el desarrollo del mensaje. Irrumpió en mi mente con fuerza los Pirineos, cadena montañosa donde duerme la princesa Pirene, la amada de Hércules, que tras morir abrasada por el fuego que causó Gerión, un monstruo de 3 cabezas y 3 cuerpos, en venganza por rechazarle, Hércules, el fundador de España, levantó un mausoleo para ella piedra a piedra, naciendo así los Pirineos. Esta fue la imagen inicial, la llamada que me llevó a los cátaros y a todo lo que relatamos en esta monografía, que cuando la empecé no sabía a dónde me llevaría. La guerrera Europa también ha sido fuente de inspiración para muchos que se oponían a un dogma que mermaba esa fuerza inagotable que inspira el sentimiento religioso, que, como comentamos en algún aporte que hicimos también a la escuela, es el sentimiento que aglutina el Santo Pontífice para construir juntos un mundo donde lo humano divino se abra paso luminosamente. Su energía, su huella en la historia, su determinación, su coherencia, su compromiso, son fuerzas que traducimos en imágenes que empujan en la dirección de unir estas líneas espacio-temporales, que como una suave brisa nos acarician, reconociendo todos los esfuerzos en esta infatigable lucha hacia el mundo de lo bello. Esta es pues la historia de mujeres y hombres valientes que desde lo mejor de ellos lanzaron una intención que espera ser recogida y materializada en el mundo. Cuenta la leyenda que en 1321 el último religioso cátaro de Occidente, Guilhem Belibasta, pronunció esta profecía antes de morir abrasado en la hoguera. Después de 700 años, el laurel volverá a reverdecer sobre las cenizas de los mártires. Quiero agradecer a los guías que acompañan, a las musas que inspiran, a la luz que busca una grieta por donde iluminar, a Silo, el titán de los poetas, que siento cerca con mucha fuerza, y a la humanidad que empuja aún a pesar de las fuerzas temerosas que tratan de impedir lo imposible, descubrir al Dios interno, al Dios desconocido, para liberarlo y ponerlo al servicio del desarrollo y la existencia infinita de nuestra sagrada familia, la humana. Hacerse cargo del pasado, desde la comprensión que nos da una visión de proceso, es hacernos cargo del mañana, trabajando hoy por un nuevo mundo que posibilite retomar el sentido sagrado de la historia para que el plan de la vida se cumpla. Y es que podemos cambiar las cosas porque podemos cambiar nosotros. Nada más, muchas gracias.